Mi esposo nos abandonó con una carta y 8 años después regresó diciendo que quería ser padre, pero mi hija ya lo había reemplazado. Cuando Andrés se fue, Camila apenas tenía 3 meses. Nunca imaginé que, 8 años más tarde, volvería a aparecer en la puerta de nuestra casa con la intención de recuperar el papel de padre que había dejado tirado como si fuera un abrigo viejo. Lo que nunca calculó fue que nuestra hija ya tenía una respuesta preparada, una que lo dejaría sin aliento. Para ella no hacía falta que regresara, porque ya había encontrado a alguien que lo reemplazara. Si retrocedo el tiempo, pienso en la mujer ingenua que fui a los 24 años. Creía tener el mundo resuelto, recién salida de la universidad, con un anillo en la mano y la ilusión de un amor para siempre. Cuando Andrés, mi novio de entonces, me propuso matrimonio, no lo dudé ni un segundo. Me lancé de cabeza a la idea del sí, convencida de que ese era el camino correcto. Hoy, mirando hacia atrás, sé que jamás estuve preparada para lo que venía, y menos él. Me casé rápido, sin pensarlo demasiado. A los pocos meses de boda quedé embarazada. La noticia me llenó de una felicidad pura, estaba convencida de que ser madre era lo que más deseaba. Me sentía lista para ser ama de casa, para criar a mi hija, cuidar el hogar y apoyar a Andrés en todo. Él ya trabajaba en la empresa de su padre, ganaba lo suficiente y parecía que no nos faltaría nada. Así que dejé mi trabajo apenas nació Camila, quería dedicarme a tiempo completo a ella. Durante un tiempo, creí que tenía la vida perfecta. Pero lo que parecía un inicio de cuento no era más que la antesala de un derrumbe inevitable. Las señales estuvieron siempre frente a mí, aunque preferí no verlas. Yo estaba cegada, enamorada, convencida de que todo lo que hacía Andrés era normal. Cuando le conté que estaba embarazada, fui yo la que saltaba de alegría. Él sonrió, sí, pero su emoción jamás alcanzó la mía. Me repetía que estaba cansado, que el trabajo lo absorbía. Nunca me detuve a pensar que, en realidad, lo que lo consumía era el miedo a la vida que había aceptado sin medir consecuencias. Tras el nacimiento de Camila, la distancia entre nosotros se volvió evidente. Andrés estaba en casa lo justo y necesario, como si el aire le pesara. Se escudaba en viajes de trabajo, cenas con amigos o supuestas reuniones que se alargaban hasta la madrugada. Yo, ingenua, le daba el beneficio de la duda. Intentaba acercarlo a su hija, ponerla en sus brazos, invitarlo a participar en esos primeros momentos mágicos. Pero él siempre encontraba una excusa para alejarse. Era como si la rechazara, como si no soportara el vínculo que se suponía debía crear. 3 meses después de que naciera Camila, un viernes cualquiera, me dijo que debía salir de viaje por trabajo y que regresaría el lunes. No me sorprendió, era algo que ya había pasado antes. Lo que no esperaba es que, ese lunes, no volvería jamás. Pasaron los días y mi preocupación creció. Llamé a sus padres, pero no respondieron. Escribí y marqué su número hasta el cansancio, pero no recibí ni una palabra. Lo único que supe, por medio de un amigo suyo, era que Andrés estaba vivo, activo en redes sociales, y que incluso me había bloqueado. La certeza de que me evitaba intencionalmente me golpeó como un balde de agua fría. Una semana después, al fin recibí un mensaje suyo. Me dijo que revisara el cajón de sus calcetines. Allí encontraría todas las respuestas. Corrí hasta nuestra habitación, abrí el cajón, y ahí estaba, una carta. La manera más cobarde de dejar atrás a una esposa y a una hija. La nota decía que lo sentía, que nunca había querido ser padre tan joven, que no estaba hecho para ser el hombre de familia que yo necesitaba. Decía que había cometido un error al casarse tan rápido, que buscaba una vida diferente, y que esperaba que algún día lo perdonara. Lo leí una y otra vez, sin entender cómo la misma persona que me había pedido matrimonio, que me dijo te amo primero, que juró querer una familia, ahora me dejaba con un bebé en brazos y un papel como despedida. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Supe que debía pedir el divorcio, que debía luchar por la custodia total de Camila. Y aunque lo logré, aunque conseguí que él firmara los papeles sin objeciones y aceptara pagar manutención, eso no evitó que me quedara con un corazón hecho pedazos. Lo que me mantuvo en pie fue ella. Camila. Mi hija. La razón por la que no podía rendirme, la razón por la que, aunque me hundiera en llanto por las noches, cada mañana me levantaba con fuerzas para seguir. Los primeros años después del divorcio fueron una prueba de fuego. No voy a mentir, me costaba respirar sin sentir un hueco en el pecho. Tenía miedo, rabia, una mezcla de abandono y traición que me carcomía por dentro. Pero no podía darme el lujo de derrumbarme. Camila me necesitaba, y ella siempre fue la brújula que me mantuvo caminando hacia adelante. Conseguí ayuda de mis padres para cuidarla y regresé al trabajo. No fue sencillo, pero poco a poco logré construir una rutina, de día trabajaba, de noche me encargaba de mi hija, y en los espacios en los que podía, intentaba reconstruirme. La confianza, sin embargo, había quedado hecha trizas. Durante mucho tiempo no quise salir con nadie. Me volqué de lleno en criar a Camila y en fortalecer mi carrera. Pasaron años antes de que pudiera abrir un poco el corazón. Tuve algunos intentos de relación, pero ninguno pasó de ser algo pasajero. Me sentía siempre a la defensiva, con miedo de repetir la misma historia. Hasta que conocí a Tomás.
Lo conocí gracias a un amigo en común. Nunca olvidaré esa primera conversación, fue sencilla, natural, sin pretensiones. Lo que me sorprendió fue la calma que me transmitía. Con él no sentía esa necesidad de protegerme a cada segundo. Se ganó mi confianza de a poco, con paciencia. En 6 meses ya sabía que lo amaba, aunque me resistiera a admitirlo en voz alta. Aún así, fui cauta. No quería exponer a Camila a alguien que quizá no se quedara. No le había presentado a ninguno de mis novios anteriores, porque ninguna relación había sido lo bastante seria. Pero con Tomás fue distinto. Había algo en el que me decía que estaba allí para quedarse. Cuando finalmente los presenté, la conexión entre ellos fue instantánea. Camila, que en ese entonces tenía 6 años, se encariñó de una forma que me dejó asombrada. Jugaban, se reían, hablaban como si se conocieran de toda la vida. A veces me daba un poco de celos, de esos celos buenos, ver lo rápido que habían hecho clic. Pero sobre todo, me daba paz. Un año después nos mudamos juntos, y 6 meses atrás decidimos casarnos de manera espontánea. Nada de ceremonias enormes ni compromisos ostentosos. Un día despertamos y supimos que queríamos hacerlo oficial. Organizamos una boda sencilla en el patio de casa, con la presencia de nuestras familias y unos cuantos amigos cercanos. Firmamos los papeles y listo. Fue íntimo, cálido, y exactamente lo que ambos queríamos. Camila no lo llamaba papá en ese entonces. Lo llamaba PM, porque cuando se lo presenté le dije pareja de mamá y a ella le dio gracia inventar esa abreviatura. Nunca la forzamos a nada, ni le pedimos que le dijera papá. Sabíamos que ese debía ser un gesto que naciera de ella sola. Y aunque Tomás deseaba con todo su corazón que algún día lo hiciera, siempre respetó sus tiempos. Pero con el tiempo se volvió evidente que lo veía como un padre en todo. Estaban tan unidos que parecía imposible pensar que no compartieran sangre. Y yo, que había temido tanto las historias de padrastros crueles y familias fracturadas, me descubrí con un regalo inesperado, un hombre que había amado a mi hija como propia desde el primer día. El golpe de realidad vino en el cumpleaños número 8 de Camila. Una fecha que parecía una más, llena de globos, risas y pastel, pero que terminó abriéndonos una herida que creí cerrada. Andrés regresó. El día del cumpleaños de Camila parecía transcurrir con normalidad. Habíamos decorado la casa con globos, habíamos pedido comida y estábamos listos para recibir a algunos amigos y familiares. Ella estaba radiante, corriendo de un lado a otro con esa energía infinita que solo tienen los niños. Nunca, jamás, me crucé por la cabeza que Andrés aparecería en nuestra puerta después de 8 años. Cuando sonó el timbre, pensé que era el repartidor. Abrí la puerta con una sonrisa distraída y me encontré con un rostro que reconocí al instante, aunque el tiempo lo había endurecido, Andrés. Por un segundo me quedé paralizada. La primera reacción de Camila fue mirarlo con curiosidad, sin saber quién era. Él, con esa seguridad que siempre usó como máscara, le dijo sin titubear. «Soy tu papá». Camila no respondió. Lo miraba con desconcierto, como si intentara unir las piezas de un rompecabezas que nunca había terminado de armar. Él sonrió y agregó que estaba allí para compensar todos los cumpleaños que se había perdido. Que en el coche tenía 8 regalos, uno por cada año de ausencia. Y entonces giró hacia mí, esperando que lo dejara entrar, como si nada hubiera pasado. Yo apenas podía creerlo. Estaba en shock, intentando asimilar cómo alguien que había abandonado todo con una simple carta ahora volvía con bolsas de obsequios, convencido de que eso bastaría. Andrés comenzó a hablar rápido, como si quisiera justificar todo de golpe. Dijo que había cometido un error terrible al marcharse, que los últimos años había sentido el peso de su decisión, que se arrepentía de haberme dejado sola con una bebé. Aseguraba que había pasado mucho tiempo pensando en volver, pero que no había tenido el valor hasta ahora. Lo que más me dolió fue que lo dijera delante de Camila. Ni siquiera tuvo la delicadeza de llamarme antes o pedirme hablar a solas. No. Eligió aparecer de sorpresa, justo en medio de la fiesta de cumpleaños de su hija, para soltar su mea culpa y presentarse como el padre arrepentido. Respiré hondo y le respondí con firmeza que era demasiado tarde. Que no podía pretender aparecer después de casi una década y ocupar un lugar que él mismo había vaciado. También le recordé que estaba casada, que mi vida había seguido adelante. Él se apresuró a aclarar que no había vuelto por mí, sino por Camila. Que no quería recuperar a la mujer que fui, sino tener la oportunidad de ser padre ahora. Lo escuchaba hablar y no podía evitar hervir de rabia. ¿Qué clase de padre piensa que puede elegir cuando empezar a serlo? Camila, que hasta ese momento había guardado silencio, rompió a llorar. Con una madurez que me sorprendió, le dijo entre sollozos que no necesitaba un padre nuevo, porque ya tenía uno, Tomás. Y lo buscó con la mirada, hasta que él se acercó para abrazarla. Ella lo rodeó con los brazos y, por primera vez, lo llamó papá. El silencio que siguió fue brutal. Andrés se quedó parado, con los regalos aún en las manos, mientras mi hija se aferraba a Tomás como si de él dependiera su seguridad. Fue un momento duro, pero también revelador. Para Camila, la figura paterna estaba clara, y no era el hombre que tenía frente a ella. Mis padres, que estaban presentes, intervinieron también.
Mi padre le dijo sin rodeos a Andrés que se marchara, que ya había hecho suficiente daño, que era hora de que el verdadero padre, Tomás, reparara lo que él había destrozado. Andrés balbuceó que tenía derecho a verla, que era su hija. Pero para todos en esa sala, el derecho moral lo había perdido hacía mucho. Finalmente, se fue. Con todo y regalos. Cerré la puerta detrás de él, con el corazón acelerado y la certeza de que aquello solo era el inicio de un nuevo conflicto. Después de aquel cumpleaños, pensé que Andrés se daría por vencido. Que entendería, al menos, que no podía aparecer de repente y exigir un lugar que nunca se ganó. Pero estaba equivocada. Apenas pasaron unos días y empezaron a llegar mensajes, no solo de él, sino también de sus padres. Lo más irónico era que, durante 8 años, sus padres jamás se habían preocupado por Camila. Ni una llamada, ni una tarjeta, ni un gesto. Habían desaparecido junto con su hijo. Y ahora, de pronto, me escribían para decirme que lo justo era darle otra oportunidad. Que había pagado la manutención puntual todos estos años, y que eso demostraba que, en el fondo, siempre se había hecho cargo. Me hervía la sangre cada vez que leía esas palabras. Porque sí, el dinero llegaba cada mes, pero nunca fue más que una transferencia fría. Un cheque no abraza, no consuela, no enseña a montar en bicicleta ni se queda despierto por las noches cuando una niña tiene fiebre. Y ellos pretendían que eso bastaba para borrar 8 años de ausencia. La verdad salió a la luz poco después, no era Andrés quien había cumplido con esos pagos, sino sus propios padres. Ellos habían cubierto la manutención como una forma de tapar el desastre de su hijo, para que no se metiera en problemas legales. Saberlo me dio aún más razones para proteger a Camila. Mientras tanto, mi hija seguía clara en su postura, no quería verlo. Lo repetía una y otra vez, incluso en terapia, donde la llevé para asegurarme de que pudiera procesar todo lo que estaba sintiendo. No quería un vínculo con ese hombre. Para ella, su padre era Tomás, y lo demás estaba de más. Con el apoyo de mi abogado, inicié el proceso legal para quitarle a Andrés los derechos de visita que nunca había utilizado. Era ridículo pensar que, después de tantos años de indiferencia, ahora pretendiera forzar encuentros a través de una orden judicial. Pero él lo intentó. Me llegó una notificación de su abogado exigiendo que lo dejara ver a Camila, me gustara o no. Fue un tiempo tenso, lleno de correos, llamadas y discusiones legales. Lo que me sostuvo fue la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Camila lloraba cada vez que se mencionaba a su padre biológico, no quería verlo ni en pintura. Y yo iba a defender su paz mental con uñas y dientes. Finalmente, el juez dictaminó que Andrés no tendría derecho a visitas. Que sería Camila, cuando fuera mayor de edad, quien decidiría si quería verlo o no. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, alivio porque mi hija estaba protegida, tristeza porque, en el fondo, esa sentencia era el reflejo de una realidad cruel. El lazo entre Andrés y su hija estaba roto de forma irreversible, y él mismo había sido quien lo cortó. Camila, por su parte, encontró en Tomás la figura paterna que le faltaba. Comenzó a llamarlo papá con naturalidad, sin rencor, sin forzar nada. Era simplemente lo que sentía, lo que había nacido en ella. Y Tomás lo recibió con lágrimas en los ojos y un amor que no le cabe en el pecho. Andrés, en cambio, siguió hundiéndose. Intentó crear una empresa propia, un proyecto con el que buscaba demostrar que estaba listo para ser responsable. Pero en pocos meses fracasó, no pudo pagar sueldos, acumuló deudas y terminó enfrentando demandas. Sus padres, cansados de rescatarlo, decidieron cortar el apoyo económico. El último coletazo fue cuando pidió una prueba de ADN, convencido de que Camila no era su hija, que yo había sido infiel con Tomás. La prueba solo confirmó lo obvio, Camila era suya. Y con eso perdió aún más credibilidad frente al juez, frente a su propia familia y, sobre todo, frente a sí mismo. Hoy, Andrés carga con deudas, procesos legales y un nombre que se desmorona. Yo, en cambio, tengo lo único que importa, la tranquilidad de ver a mi hija crecer rodeada de amor genuino. Camila no se siente abandonada porque nunca estuvo sola, siempre me tuvo a mí y ahora también a Tomás. Con la última resolución del juez, sentí que se había cerrado un capítulo larguísimo de mi vida. Andrés quedó sin derechos de visita, obligado a pagar la manutención atrasada y las futuras de su propio bolsillo, no de los de sus padres. Era, al fin, enfrentar las consecuencias de sus actos. Y aunque sé que el dinero no compensa el abandono, al menos era una forma de hacerle asumir una responsabilidad que había esquivado durante casi una década. Camila, por su parte, floreció. En terapia, poco a poco fue expresando lo que sentía, la herida de saber que su padre la había dejado, la rabia de verlo aparecer de repente. Y la tranquilidad de reconocer que no necesitaba su presencia para sentirse completa. Ella lo tenía claro, su papá era Tomás. Y con esa certeza, el miedo se fue disipando. Recuerdo una conversación que tuvimos una noche, mientras la arropaba. Me miró seria, con esa mezcla de madurez y ternura que solo tienen los niños, y me dijo: «Mamá, yo ya tengo a mi papá. No quiero a otro». Sentí un nudo en la garganta, porque entendí que ya no era necesario explicarle nada.
Ella había elegido, desde su corazón, a quien le daba ese lugar. Y era Tomás, el hombre que había estado allí desde el primer día, sin importar que no compartieran la misma sangre. Andrés intentó seguir presionando un tiempo, pero cada intento lo hundía más. Sus padres, que alguna vez lo habían protegido, terminaron dándose la espalda. El negocio que trató de montar se desplomó, y con él cualquier imagen de estabilidad que hubiera querido mostrar. Lo poco que sé de su vida me llega por comentarios sueltos, y francamente, ya no me importa. Su historia dejó de ser la mía desde hace mucho tiempo. Hoy, cuando miro hacia atrás, pienso en la mujer de 24 años que creyó que casarse joven era la respuesta a todo. La que aceptó un anillo convencida de que el amor bastaba. Me duele su ingenuidad, pero también la abrazo, porque gracias a ella tengo a Camila. Y aunque el camino fue doloroso, encontré algo mucho más valioso que una vida perfecta, aprendí a ser fuerte, a no depender de nadie más que de mí misma, y a reconocer el amor verdadero cuando apareció en mi vida. Porque eso es Tomás, amor verdadero. No solo conmigo, sino con Camila. Él llegó sin prometer nada, pero lo dio todo. Se ganó un lugar en su corazón, no por obligación ni por sangre, sino por estar presente en cada gesto, en cada día, en cada momento. Hoy somos una familia. Una familia distinta a la que alguna vez imaginé, pero una familia de verdad. Y cuando veo a Camila reír, abrazar a Tomás y llamarlo papá, sé que todo el dolor del pasado no fue en vano. Andrés eligió ausentarse, nosotros elegimos seguir adelante. Y al final, la verdad es simple, un padre no es el que aparece con regalos 8 años después. Un padre es el que se queda, el que se gana el derecho de ser llamado así. Y en nuestra casa, ese lugar ya tiene dueño. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.